En la Universidad Nacional de Loja, la Unidad de Educación a Distancia y en Línea. Muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Les saluda Josariel Guayas Arévalo, estudiante de la carrera de Educación Inicial. Hago llegar un fraterno saludo al magíster Anthony Cabrera, docente que nos imparte la materia de Filosofía de la Educación. En esta ocasión voy a exponer mi línea de tiempo. Las contextualizaciones y ámbitos del proceso educativo. Aproximaciones al concepto de educación. Para comenzar a esclarecer el significado del término educación, vamos a revisar una triple aproximación al concepto. El origen etimológico del término educación. El término educación proviene tanto de educaré, que significa alimentar, cuidar de, criar, conducir o guiar, proporcionar lo necesario desde fuera, como de deseré, de educeré, que significa extraer, sacar de adentro afuera, algo que ya estaba ahí. La tradición latina educaré, educeré, acentúa la dimensión intersubjetiva y no meramente individual en el proceso educativo, donde se subraya sobre todo la dimensión comunitaria del proceso. Esto es el papel de la tradición y la propia comunidad en la construcción del fenómeno educativo. Sócrates y Paideia, formación cívica y moral del ciudadano. Definiciones de educación. Tenemos como características principales a los siguientes. Sarromona. La palabra educación designa el resultado o producto de una acción. Fermoso. Agrupa las definiciones de educación de acuerdo con sus vínculos a distintas escuelas. Castañé. Desarrollo intencional perfectivo. El concepto de educación incluye aspectos contrapuestos. Expresa a su vez determinación objetiva y apertura personal liberadora. Sabater, educar es creer en la perfectividad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima. García Carrasco y García de Duco dividen las definiciones según ponga el acento en el objetivo, el agente, los elementos o la especificidad del proceso educativo. García Oz, la educación se orienta al perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas. Castillejo, las características esenciales del proceso educativo es su poder configurador, que se expresa y concreta en la consecución de un pattern. Pring, no es extraño que un fenómeno tan rico en matices como la educación no pueda ser tan abarcado en una única expresión omnicomprensiva. Como pueden observar, tenemos unas imágenes relacionadas con el tema. Pues bien, las propiedades del hecho educativo. La educación se caracteriza, por tanto, por tener tres propiedades. Se trata de una realidad del índole intencional, ético, moral y relacional. Estas propiedades configuran un entramado de valores esenciales, confianza, esperanza, pedagogía, entre otros aspectos. Como carácter intencional, por un lado, una intencionalidad educativa personal que hace referencia tanto a la conciencia del propio educando sobre su proceso educativo, la autoeducación, como a su intencionalidad del educador. El segundo ámbito de la intencionalidad se denomina intencionalidad educativa colectiva, que no es sino solo la posibilidad de que una determinada comunidad proyecte su voluntad educadora, incluso promoviendo y va dirigido a centros docentes. Carácter ético y moral. Por un lado, la educación implica la búsqueda de la plenitud personal y por tanto el esfuerzo por lograr estilos de vida valiosos. Por otra parte, el carácter ético-moral viene determinado por el encuentro de dos libertades, la libertad del educador y la libertad del educando. El carácter relacional intergeneracional, pues son generaciones presentes adultas las que tienen la responsabilidad de educar a los recién llegados, produciéndolos así la renovación y continuidad. Intrageneracionalmente, ya que la educación siempre depende de la presencia de un tú con que iniciar un proceso de comunicación. Pues bien, los ámbitos y modalidades de realización del fenómeno educativo. Los ámbitos de la educación.
las modalidades educativas. En los ámbitos de la educación tenemos el carácter intencional, los lugares, las formas y momentos en los que el ser humano desarrolla todas sus habilidades. Son diversas, por lo que la educación no puede reducirse a lo que sucedió en la escuela durante la infancia. Las modalidades educativas. Los espacios creados a partir de las aplicaciones tecnológicas de la información y a comunicarnos a los procesos educativos, sobre todo el auge educativo del Internet. La educación y los procesos no educativos. La educación es un proceso en el que la persona induce un aprendizaje en otra. En este sentido, podemos diferenciar dos grupos de términos que, pudiendo parecerse a la educación, caracteriza procesos diferentes no educativos. Entre ellos tenemos el condicionamiento, el adoctrinamiento, la manipulación, el adiestramiento y el entrenamiento. Esto ha sido toda mi exposición sobre mi línea de tiempo y la infografía científica. Pues bien, tenemos aquí la bibliografía. García M. y García J. 2013 en la filosofía de la educación. Y aquí pueden encontrar el libro. Les dejo el link para facilitar. Muchísimas gracias. Eso ha sido toda mi exposición.